para analizar las posibles medidas que adopte el G20, en donde participa nuestro país. Y frente a este asunto de la pandemia del COVID-19, tenemos ya en la línea telefónica a la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez. Ella es directora del Departamento de Derecho y Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey. Muy buenos días, doctora. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos ustedes. Muy buenos días, gracias por aceptar conversar con nuestras audiencias, doctora. ¿Qué importancia tiene un encuentro de este calibre, el G20, y qué medidas pudieran acordar una vez que concluya esta cumbre extraordinaria que busca hacer frente a la crisis global por el coronavirus? Bueno, sí, es muy interesante porque hace 4 semanas fue prácticamente la reunión previa, preparatoria para la reunión cumbre que se ejecutaría en noviembre. De este foro, que es el G20, donde participan las economías más fuertes que tienen concentrado más del 80% del Producto Interno Bruto a nivel mundial y el 90% de intercambio internacional. Esto nos hace ver o dibujar, primero, quiénes participan, no solamente los altos funcionarios de un Estado, sino muchos de los actores que generan o incentivan las cadenas productivas de la humanidad. Entonces, esta reunión no es cosa menor. En la reunión anterior se había tenido como uno de los temas de la agenda, se definió que estaría justamente el tema de la contención y cómo se iba a enfrentar económicamente la crisis por lo que estaba pasando con el coronavirus. En esta reunión, bueno, habrá que esperar cuál es el consenso de estos líderes o de estos representantes de los liderazgos del mundo para ver cuál va a ser la política que se genere a partir de lo que estamos observando. Sin duda, como el foco del G20 se vincula a organizaciones como la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, entre otras, evidentemente la estrategia es fundamentalmente o será fundamentalmente de carácter económica. Y por supuesto esto va a ser muy importante porque el tema de políticas sanitarias ya lo estamos viendo a partir de la función de la Organización de la Mundial de la Salud, que es la que marca o da la pauta de comportamiento a los estados para que implementen todas las mecánicas de salud o sanitarias que puedan impedir que el brote siga su propagación de manera rápida. Entonces, pues vamos a estar atentos porque es un tema importante lo que haga el G20 ahora. Doctora, bueno, pues sabemos que está en pleno desarrollo esta crisis sanitaria, pero ¿cómo influirá en un futuro el coronavirus en temas de geopolítica? Por ejemplo, también nos preguntamos qué pasará con la región, con Latinoamérica, independientemente pues de que no todos los países obviamente están en el G20. ¿Qué va a pasar con las relaciones con Latinoamérica? Lisa, muy interesante por lo siguiente. Existen los agoreros del apocalipsis en el sentido de que la globalización o los globalifóbicos, los que detestan a la globalización o no creen en esta, que este es el fin de la globalización en el momento en que estamos observando estados que están implementando toques de queda en aras de su soberanía, como si diésemos un paso atrás y esta vez este multilateralismo y estos bloques económicos se detuviesen para que las soberanías puedan contener el brote restringiendo la libertad de los ciudadanos, como es la libertad de tránsito y la libertad de reunión. Entonces, estamos viendo ese contrasentido de la propia globalización, pero hacer eso está básicamente señalando una necesidad, hay un estado de necesidad, una causa de fuerza mayor que está impulsando a los estados a hacer esto, pero no así de las cadenas económicas que sigan altamente articuladas. Es decir, hay un freno a la globalización en aras de un bien mayor, que es justamente la salud de todas las poblaciones, pero las cadenas productivas no se pueden cortar de una manera o interrumpir de una manera tan abrupta como lo que estamos observando. ¿Por qué? Porque ya hay mecánicas generadas por lo menos los últimos 25 años, en el caso de México, por ejemplo, pero otras que tienen ancladas mucho más tiempo la globalización, desde los 70s, ¿no? Entonces, lo que estamos observando es que no va a ser tan fácil ni tan rápido un cambio del panorama geopolítico, dada esta articulación por parte de los estados. Sí, evidentemente, hay un renglón muy afectado que tiene que ver con el tema del turismo, porque si observamos, la mayor parte de los estados que incluso han ejecutado los toques de queda al interior de los estados
Cuando se refieren a lo exterior o a lo proveniente de lo exterior, refieren que solamente se impedirá el tránsito de personas que no tengan que realizar viajes esenciales. Incluso, por ejemplo, en esta reunión bilateral virtual, porque fue virtual, entre nuestro mandatario y Trump, que se hicieron una llamada y que se acordó, y que luego fue anunciado por nuestro secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el hecho de que iba a haber un cierre de frontera, y luego comunicaron que no era un cierre total, sino solamente del plano turístico, y que las actividades esenciales, que son las económicas, se mantendrían. Entonces, con esto podemos visibilizar que estamos viviendo una contingencia de una magnitud muy importante, todavía no como tan catastrófica como fue lo de la influenza que le pegó a México en el 2009, enseguida de la crisis generada en 2008 por la caída de las bolsas en Nueva York, por el tema de los créditos hipotecarios, etcétera, que fue una crisis aguda económica luego para el mundo, pero a México le pegó muchísimo por el tema también de la influenza. Bueno, pues lo que estamos observando es que hay situaciones que alentan la economía y sus mecánicas de operación, pero que no necesariamente van a desdibujar las mecánicas que se han tenido con anterioridad. Que van a haber mayores controles, sí. Que van a haber mayores formas de intervenir en la vida de los ciudadanos, sí. Y un tema, por ejemplo, interesante es observar Asia, donde comienza el brote, que es en la región de Hubei y específicamente en la ciudad de Wuhan, que China dijo, se baja la cortina y no entra ni sale, y en toda la comunidad de Hubei, que fueron 25 millones de personas detenidas, no enfermas, ojo, detenidas, que no podían salir ni entrar para contener lo que estaba pasando en Wuhan y otras provincias de la región. China, un estado señalado como autoritario por su forma de gobierno, hoy día tiene la mayor capacidad en el uso de la tecnología para prevenir el brote. Curiosamente, China, Hong Kong, Macao, que son ciudades prácticamente, son entidades sui generis especiales que tienen una dependencia de China, y por supuesto Taiwán y estados como Corea del Sur, como Singapur. Lo que estamos observando es un gran desarrollo y aplicación de la tecnología para contener los brotes, y curiosamente son los estados que justamente han logrado la mayor disminución a una velocidad superior a Europa, que en este momento se encuentra en una crisis sanitaria y humana tremenda, pero no tienen en comparación a Asia estas políticas de obediencia donde la población sí atiende lo que el Estado dice. Sí es cierto, no solamente por tradición como la cultura japonesa, sino por autoridad, donde si tú sales a la calle puedes ser detenido y llevado a la prisión. En Asia, en Europa no, en Occidente vivimos una concepción de la libertad que nos separa de los asiáticos, pero ellos están, por ejemplo, aprovechando el uso de la tecnología a través de drones, de los smartphones que tienen aplicaciones de coronavirus para saber en qué región y en qué parte de la ciudad alguien está enfermo y no asistir ahí. Sí. El uso de inteligencia artificial, el uso de lo que tiene que ver con el Internet de las cosas. Hay un avance científico y tecnológico en Asia que les da un paso adelante. Entonces, el cambio geopolítico se va a dar en términos económicos y sociales, pero a partir del uso de la tecnología. Por ejemplo, la biopolítica, la biosociedad, etcétera, a partir de aplicaciones y de uso de tecnología. Esos son los componentes que estaremos observando a partir de esta crisis sanitaria a nivel mundial. Pero de ahí que la geopolítica sufra un cambio, yo creo que en este momento serían las bases, pero lo veríamos a muchísimo largo plazo. Bien. El año 2050 está marcado por diferentes organizaciones internacionales, como justamente el PNUD o esta Organización para el Desarrollo, en que los centros rurales, las poblaciones migrarán a las grandes ciudades. Si en este momento que no ha ocurrido eso, ya estamos viendo convulsionar a ciudades como Nueva York, donde el bono demográfico es amplísimo y no tenía la capacidad para prever ni contener situaciones como esta. Imaginémonos cómo puede llegar a ser prospectivamente el 2050. Y en ese sentido lo que estamos viendo es el tema de sostenibilidad y otros temas para garantizar la seguridad de todos estos bebés y estos niños y futura población para la llegada al 2050. Entonces, doctora, esto que está ocurriendo sienta un precedente para prevenir, pero no un cambio
definitorio en lo que es la geopolítica actual a partir de la concepción de la soberanía. Doctora Ileana Rodríguez Santibáñez, es un tema que nos interesa, está en curso la propia cumbre, la información que se dé a cabo y que podamos analizar e interpretar ya con los datos en la mano. Estaremos en contacto con usted si nos lo permite y le agradecemos mucho su intervención esta mañana. Y aparte queda el tema de los migrantes también, doctora. Ándale, pues con todo gusto, que tengan un excelente día y como siempre un privilegio estar con ustedes. Estaremos en contacto. Muchas gracias.